El huracán Milton, Daniela, tocó finalmente tierra en la Florida anoche, mostrando su gran intensidad en la costa occidental. Las torrenciales lluvias, los vientos que alcanzaron hasta los 200 kilómetros por hora y golpearon con fuerza a la población fueron la constante durante toda la madrugada. Ustedes ven en pantalla cómo amanecen las ciudades por donde pasó el ojo del huracán. Vemos ahí a Tampa, está también Sarasota y también observamos a Fort Myers. En estas zonas, las marejadas ciclónicas, escuchen esto, superaron en algunos casos los 3 metros de altura. Miedo, sí decimos, según el Centro Nacional de Huracanes, tras atravesar la Florida y dejar miles de daños que las autoridades todavía están intentando calcular, Milton pierde fuerza, pasó de categoría 3 a categoría 1 y ahora sigue su trayectoria hacia el Atlántico. Nos vamos en directo con Judy Mora. Usted tiene más detalles sobre los estragos que causó este huracán. Ahí vive 1 millón de colombianos donde usted se encuentra, Judy. ¿Cómo pasó la noche? ¿Cómo fue este amanecer? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, pues muy buenos días. Yo les puedo decir que fue una noche muy larga. El tan esperado huracán Milton finalmente llegó, atravesó el centro de Florida de costa a costa y a esta hora, como bien lo decían, pues ya está saliendo aguas del Atlántico. Esta vez lo que se esperaba para la bahía de Tampa, que era que llegara con toda la fuerza del huracán de frente, pues no pasó. El huracán llegó un poco más abajo. En donde tocó tierra es en una población conocida como Siesta Key, en el condado Sarasota. Ahí se presentaron los vientos más fuertes. Y pese a que la bahía de Tampa no fue la que recibió los embates directos del ojo del huracán como se estaba esperando, pues sí sufrió graves afectaciones. Toda la costa occidental, de hecho, todas las poblaciones costeras recibieron la furia del huracán Milton y generaron graves inundaciones. Apenas con estas primeras horas del día es cuando se empiezan a movilizar ya los equipos de emergencia. Las autoridades piden a la población incluso que por favor se queden en donde están, en los resguardos, en sus casas, en los hoteles, que no salgan a las calles a revisar absolutamente nada, porque es en este momento en el que las autoridades empiezan a recorrer todas estas zonas y a verificar realmente cuál fue la magnitud del daño que dejó Milton. De las cosas más preocupantes que se tenían eran los destrozos, los escombros que aún estaban en las calles de muchas ciudades. Nosotros logramos recorrer algunas de ellas. Estuvimos en Little Key, en las inmediaciones de Sarasota, en San Petersburgo, en Fort Myers Beach. En las calles aún era increíble ver cómo estaban apilados cuadra tras cuadra muchos escombros que se podían convertir gravísimo en armas letales cuando llegaran los vientos del huracán Milton, que pues como ya sabemos llegó muy fuerte, lo esperábamos enorme, así fue como llegó. Sin embargo, tuvo una particularidad y es que se adelantó. Inicialmente se decía que iba a llegar alrededor de las 2 de la mañana, pero conforme se fue acercando, su velocidad fue incrementando ese tiempo, esa ventana en la que tocó tierra y pues llegó 8:32 de la noche, hora local, 7:32 hora de Colombia. Eso también fue algo que sorprendió a algunos. Yo le quiero contar que en mi caso, que nos resguardamos desde tempranas horas, cuando ya las alarmas por tornado estaban incesantes, pasó algo y es que hacia la 1:30 más o menos de la mañana, cuando ya el ojo del huracán se estaba acercando a esta área, yo me encuentro en la ciudad de Davenport, que si bien está alejado de la costa, está más o menos a 1 hora y 20 minutos de Tampa, pues sí sentía muchísimos vientos y muchísima lluvia toda la noche. Entonces, hacia la 1:30 de la mañana, cuando se iba acercando ya el ojo del huracán, empezaron a sonar las alarmas. Fue algo que sí nos exaltó. Hablamos con las personas del hotel y lo que nos dijeron es que teníamos que permanecer resguardados, que la alerta era simplemente por la llegada del ojo del huracán, que no había riesgo alguno y que la alarma se pararía.
pues les quiero contar que esta es la hora en la que todavía no deja de sonar la alarma. Y yo me encuentro precisamente aquí en un colegio que está en la zona hotelera en la que nos estamos hospedando. Aquí se puede ver cómo las luces siguen titilando. Lo mismo está ocurriendo en el hotel en el que nos encontramos. Las alarmas siguen encendidas. Obviamente las autoridades no tienen como prioridad apagar alarmas en donde no hay riesgo. En este momento las autoridades lo que están haciendo es buscar las calles que están bloqueadas por árboles caídos, quizás en esta área, porque aquí sí se estaban esperando vientos muy fuertes. Aquí llegó como huracán categoría 1. Esa fue otra particularidad, que primero se pensaba que llegaba a categoría 1, luego se intensificó, pensamos que llegaba en categoría 2 porque así lo decían los pronósticos y finalmente el huracán hizo lo que quiso y llegó como categoría 1, pues afortunadamente. En la siguiente nota les contamos cómo fue ese recorrido de la trayectoria del huracán Milton. Milton llegó con toda su fuerza cerca de las 8:30 de la noche hora local. El huracán tocó tierra la noche de este miércoles cerca de Siesta Key, en la costa oeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora en categoría 3. Sus furiosos vientos provocaron tornados e inundaciones repentinas en varias zonas que aún se recuperan de otra tormenta, de Helene. Los tornados dañaron más de 100 casas. Incluso estos han dejado más destrozos que el propio huracán. El techo de un estadio donde se encontraba personal de emergencia se vio afectado. Se trata del estadio de béisbol en San Petersburgo, en Florida. El viento y la lluvia siguen siendo muy fuertes en las inmediaciones del estadio y en otras zonas. Más de 2 millones de viviendas y edificios se encuentran sin electricidad en el estado de Florida. Asimismo es, ya el gobernador del estado de la Florida anunció que en las próximas horas dará su primer balance luego de que se haya dado un sobrevuelo de las zonas que habrían resultado más afectadas. Nosotros continuaremos muy pendientes al desarrollo de lo que dejó este huracán Milton aquí en el estado de la Florida.